Para mí es un privilegio presentar y dar ante ustedes al reverendo Marcial Echevarría en la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Vamos entonces a buscar la palabra del Señor en el libro de Lucas. Gloria al Señor. En el capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vengo de la iglesia Cristo Misionera de nuestro hermano reverendo Carlos Angulo. Gloria al Señor. Y estamos allí para servirle. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetus y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque una vez más, Señor, nos permite, Señor, adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo de forma especial y que cada uno de nosotros salgamos edificados de este lugar. Señor, esperamos, Señor, que tú te pongas en este lugar y que hable a tu pueblo, Señor, las cosas que necesita tu pueblo para ser edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé usted, pero a mí me gusta cantar. Yo aprendí en la iglesia a cantar. Porque desde niño, ¿verdad?, he estado en la iglesia y sé lo que es cantarle al Señor, adorarle al Señor. Y yo no sé si usted se sabe este himno, pero yo quiero cantar. Porque desde que vine en el camino estoy cantando ese himno y tengo que cantarlo. Gloria al Señor, porque, ¿verdad?, si uno deja las cosas a mitad, después uno se siente triste. Pues yo lo dejo aquí y canto, gloria al Señor, y predico la palabra del Señor. Gloria al Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios, sobre todo nombre, Él es digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios,
y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Sobre todo nombres, Él es digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Sobre todo nombre, Él es digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Sobre todo nombre, eres digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Gloria al Señor. La palabra del Señor que hemos leído y que fue encomendada por la encargada, la superintendente de esta escuela. Decimos, ¿verdad?, que el tema es la Biblia, fundamento eterno. Cuando Lucas escribe este artículo, se lo escribe a Teófilo, que era un hombre que conocía al Señor. Y él le hace esta carta a este hombre. Sabemos que Lucas no era un hombre tranquilo, era un hombre pudiente, un hombre preparado, un hombre que ejercía su función. Él era médico. Y por ser médico, pues escribió el libro de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Pero siendo médico, él también fue misionero. Fue el hombre misionero que ayudaba a Pablo en los momentos críticos de su vida. Y ejercía el poder de escribir lo que había encontrado. Lucas fue un hombre que en el tiempo de hoy decimos que pasó dificultades y pasó sinsabores. Porque aunque no menciona la palabra del Señor que Lucas fue preso, pero siempre encontramos que en la Biblia, cuando el Señor habla sobre los eventos que hacía Pablo, estaba tras de él Lucas. Por eso mismo en la iglesia del Señor, un pastor, un líder, siempre tiene gente que están al lado de ellos. Y posiblemente sean personas de
no tienen renombre, no tienen mención, pero son los hombres y las mujeres que están detrás de un puesto porque son llamados para servir y no para ser servidos. Y por eso es que encontramos en la palabra del Señor que Lucas se enfatizó en el servicio al Señor. Y en ese servicio le daba todas las cosas que el Señor quería para beneficio del pueblo del Señor. Encontramos que en el libro de Lucas, él presenta a Cristo en la siguiente fase. Jesús como profeta y siervo del Señor. Jesús como el hombre ideal. Jesús como el Mesías. Jesús como el Señor exaltado. Y Jesús que es el amigo. Aleluya. Estas 5 cualidades encontramos en el libro de Lucas. Porque era necesario que el hombre pudiera entender y comprender la manifestación de Jesús. Jesús no es simplemente un hombre cualquiera. Jesús no es simplemente un profeta, como hay religiones por ahí. Jesús tampoco es un ente poderoso, porque Jesús es el todopoderoso. Jesús es el todo del hombre. Y por ser el todo es el que está llamado a traernos vida. Pero ¿qué es fundamento? Dice el texto áureo: porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. ¿Qué tiempo crees que Él es tu autoridad? Porque sabemos que hay mucha gente que quiere servir al Señor y no tiene autoridad. Y a veces mencionan mucho al Señor y vienen a la iglesia y vienen y se santifican, pero su corazón está lejos de Dios. Y Jesús te dice: ¿quién es tu autoridad? Si es el Señor, si es el amigo, si es el compromiso, ¿cuál es la autoridad que te da el derecho de decir que eres siervo del Señor? Muchas personas consideran que caminar en el Señor es lo mismo que caminar con el Señor. Porque puede ser que usted camine con el Señor, pero una cosa es caminar con el Señor. Porque podemos hacer muchas cosas en la vida. Podemos trabajar, podemos funcionar en esta vida, pero ¿cuánta relación hay entre tú y Dios? Esa relación íntima que tiene que haber. No es simplemente yo cargar una Biblia, no simplemente venir a una iglesia, no simplemente decir que soy cristiano. Tienes que tener una vida consecuente con el Señor. Tienes que tener una vida donde tú tienes experiencia con el Señor. Tienes que tener una vida donde tú te sientas regocijado con el Señor. No podemos tener una vida simplemente por decir que tengo vida. Por eso es que vemos mucha gente que cuando le dimos el corazón a Cristo, decidimos entregarnos completo al Señor. No una parte, sino completo al Señor. Porque en una parte, pues hay días que yo vendré al culto, hay días que yo cantaré, hay días que yo ministraré, pero cuando yo vengo al culto, o vengo los días de culto, es que me estoy comprometiendo con el Señor. Porque el culto no es simplemente un culto. El culto es para adorar y para glorificar su nombre. Y dentro de esa posición, venimos al Señor a buscar y adorar su nombre.
A mí no me interesa cantar, a mí no me interesa hacer un montón de cosas si no hay una relación con el Señor. Porque tiene que haber esa relación íntima con el Señor para que cuando yo llegue a la casa del Señor, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, yo todavía siga adorando al Señor. Yo siga diciéndole aleluya y gloria a Dios porque considero que el Señor es todopoderoso. Porque considero que el Señor está presente en mi culto. Porque yo vengo a buscar su rostro, porque yo vengo a buscar su presencia. Y para eso tengo que tener la vida preparada y una vida allegada al Señor. Porque por eso encontramos al Señor que le dice a las personas, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Las personas viven una vida religiosa y no una vida de evidencia. Deseamos que muchas cosas en el altar del Señor, en las cosas que el Señor nos da, tenga santidad. Y le damos prioridades a las panderetas, a los instrumentos, a un montón de cosas que le decimos no se toca, no se puede tocar, no se puede comprometer con eso porque estás dañando las cosas del Señor. Pero si vamos a ver, el Señor le dijo una vez a Samuel, yo no me regocijo de los sacrificios. Yo no me regocijo de las cosas que la gente hace. Pero sí me regocijo de los que obedecen mi palabra. Porque no es importante tener algunas cosas en la iglesia. Porque a veces viene una tormenta, viene un diluvio, viene lo que sea y se va. Lo importante es la vida tuya delante del Señor. Y entonces cuando la vida de nosotros está delante de la presencia del Señor, vamos a ver las cosas diferentes. Vamos a ver las cosas innovadoras, vamos a ver las cosas relevantes en nuestras vidas. Muchas veces en la vida del creyente se pasa un montón de vicisitudes. ¿Y qué pasa con nosotros? Necesitamos aprender una cosa. Y es, ¿qué experiencia yo tengo con el Señor? Porque la experiencia que yo tengo con el Señor me marca. Y esa experiencia que me marca hace cambiar las cosas. Hace ver las cosas diferentes. Hace ver las cosas de manera poderosa porque realmente lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, lo está haciendo. Y entonces necesitamos esa marca. En el Salmo 51:17, una de las expresiones que dice ahí es que un corazón contrito y humillado no lo desprecia tu Dios. Y esa expresión me da la peculiaridad de trabajar, de hacer, de adorar al Señor. Porque mientras mi vida está humillada, mientras mi corazón esté humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor no lo desprecia. Porque ese corazón está dispuesto a hacer algunas cosas que hacemos para el Señor. Porque ese texto me dice, yo no necesito hacer muchas cosas, lo que necesito es que tener un corazón contrito, humillado delante de la presencia del Señor para ver las cosas grandes y poderosas. Pero esas cosas grandes y poderosas tenemos que ubicarlas siempre en el lugar que corresponde, que es Dios. Y Dios nos va a dar todas las cosas que necesitemos siempre que cuando estemos ante su presencia. Por eso es importante de cómo le expresamos al Señor. Decimos Señor, Señor. ¿Qué
¿Qué tú quieres que yo haga? Pero la palabra del Señor me dice, pero no quieres hacer la voluntad del Señor. Porque yo puedo decir, Señor, Señor, qué lindo es esto, qué grande, qué maravilloso. Tú has hecho milagros, tú has hecho prodigios, tú has hecho portentos, pero ¿de qué vale eso si el Señor nos considera que no está haciendo la voluntad? Porque nosotros podemos predicar, nosotros podemos enseñar, la palabra siempre no torna atrás vacía. Pero eso no es suficiente delante de la presencia del Señor. Y el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Y el hacer la voluntad es saber separar las cosas cotidianas, separar las cosas de la iglesia y meternos de lleno ante su presencia. Aleluya. Es saber que mi vida pertenece al Señor y que el Señor va a controlarla. En estos días de lluvia, de tormenta, hubo un temblor de tierra. Yo soy maestro secular, por lo tanto, yo le enseño, yo soy maestro secular y de historia. La clase que a nadie le gusta. Pero es la clase que realmente te hace ser humano. Porque la clase de historia se divide de todas las demás clases. Si no lo sabía. Y yo le estaba diciendo a los estudiantes, antes de irnos para la tormenta, estamos hablando sobre los tsunamis, ¿verdad? Los terremotos, los maremotos, el Niño y todas esas cosas. Y yo le decía que realmente ellos no estaban preparados. Porque si venía un tsunami, posiblemente podría moverse. Y usted sabe que Luquillo es bajo el nivel del mar. Y si el tsunami viene de día, pues tienen oportunidad de moverse, pero si es de noche, te ahoga. Y le dije claramente que si venía el terremoto, te iba a destruir lo que tenías porque tú estabas viviendo en la orilla del mar. Cuando ellos llegaron, pues empezaron a hablar y asustados, ¿verdad? De que hubo ese terremoto y que había tocado fuertemente a Puerto Rico. Pero yo en mi posición, en mi posición como maestro, le decía, pero ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado para morir? ¿Estás preparado para no tener una casa? ¿Estás preparado? Porque últimamente estamos muy cómodos. Y a mí no me molesta la comodidad porque si yo lo puedo tener, es muy bueno. Pero ¿cuánto nosotros estamos pensando que si sucede algo por el estilo y se destruye todo lo que tenemos, las casas, esas cosas, y morimos, estamos preparados? Porque todo el mundo está pendiente a sus casas, a sus hijos, pero no está preparado para morir en Cristo. Y entonces cuando llega ese momento crucial de nuestra vida, tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento crucial, podamos decirle, Señor, estoy aquí, hice tu voluntad, cumplí la parte que me corresponde, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Por eso es importante que nosotros creamos que el Señor nos permita hacer su voluntad. Y dice el texto, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo indicaré a quien es semejante. La palabra de Dios, como ustedes tienen por ahí, es lámpara, es fuego, es vida, ¿verdad? Es justicia, sirve para corregir. Pero no es simplemente que cojamos ese texto de la Biblia para poder enfatizar sobre la palabra del Señor. La palabra del Señor es todo para nuestra vida. Es el documento que Dios ha creado para darnos a nosotros la oportunidad de la salvación. Cuando usted no lee la Biblia, porque usted se ocupa más en leer el periódico y ahora el internet, y lo menos que saca tiempo para leer la Biblia, tenemos el problema de que cuando llegue
el asunto, cuando llegue la problemática a nuestras vidas, no vamos a poder enfrentar. La Biblia es el tercer libro escrito en el mundo. Como es el tercer libro y escrito de forma diferente a los demás, es el más leído de todo el mundo. Todo el mundo quiere leer la Biblia, aún en los hoteles ustedes van, allí tienen la Biblia, como quiera, ahí está la Biblia. Pero la Biblia no es simplemente para usarlo de amuleto. Porque cuando mis padrinos eran santeros, pues ellos venían y ponían eso de amuleto. Y todo lo que tú decías era, déjame ver la Biblia. Y abría la Biblia y donde sí era, pues eso es la que leía. Pero ellos no tenían ninguna vivencia de la Biblia. Solamente aquellos que conocen al Señor saben lo que dice la Biblia. Y entonces, la Biblia la utilizan como amuleto, pero no la usan para el servicio de su palabra, de buscar en su libro, buscar en su información las cosas que necesitamos. Por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia sigue siendo el instrumento importante en el mundo. Y usted oirá, ¿verdad? Porque los que somos misioneros, los que estamos caminando por el campo misionero, sabemos que la queman, sabemos que la destruyen, sabemos que te matan si andas con una Biblia, sabemos que te quitan todo lo que sea por tener una Biblia. En Cuba tú no puedes entrar así abiertamente con una Biblia porque te están velando. Pero nosotros tenemos la oportunidad, nosotros somos creyentes que estamos en un país que gracias a Dios tenemos libertad, que se está acabando. Porque estamos hablando de esto, pero se está acabando. Pero cuando nosotros entendamos que la Biblia es importante para nuestra vida, después que pase cualquier cosa en nuestros corazones, ¿verdad? Y en nuestras vidas y en nuestro andar, vamos a entender que la Biblia es importante y que tenemos que saberla de memoria. Porque, ¿verdad? Uno no se la echa, pero de vez en cuando uno tiene que aprenderse los textos, porque el día que te quiten la Biblia, ¿cómo tú vas a sostenerte? Porque la Biblia es tan necesaria que el hombre tiene que tenerla en su corazón y en su mente como lo tenían los judíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra Biblia? La Biblia sigue siendo el fundamento y dice aquí que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todo lo que viene del Señor. Y hay maneras de que uno viene al Señor. Porque todo el que viene, todo aquel que viene en el Señor, tiene que saber la palabra del Señor. ¿Y por qué yo tengo que saberla? Primero porque cuando hay tristeza, cuando hay angustia, la palabra te va a fortalecer. La palabra no puede quedarse simplemente como un libro. Tiene que tener vida. Y usted es el que le da la vida. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene a Dios, le da vida a la palabra del Señor. Ahora, cuando usted no tiene vida, puede ser que usted la lea, puede ser que usted la escudriñe, pero no va a encontrar el efecto que debe haber en tu corazón. Y el efecto de tu corazón es importante, hermano. Porque ahí es que tú sabes si realmente Dios está contigo, si tú andas con el Señor y si tú tienes una buena comunión con Cristo. Y por eso la palabra del Señor sigue siendo la fortaleza y el fundamento del cristiano. Depende de la manera en que tú vienes a Dios. Por eso tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Hay veces que cuando venimos al Señor, venimos con orgullo, con soberbia, con cosas demasiado elevadas.
Pero cuando venimos a la presencia del Señor y a través de su palabra, venimos humillados. Porque en la humillación es que está la palabra del Señor, es que está la vivencia de la palabra del Señor. En nuestra vida se encuentra la palabra del Señor cuando realmente venimos humillados. Y esta humillación la encontramos en los versículos que dice aquí. Y oye mis palabras y las hace. Y las hace. No es simplemente leerla y nada más, sino que esa palabra se vuelva vida haciéndola. Que si ahí me dice no matarás, no voy a matar. Si a mí ahí me dice no robarás, no voy a robar. Porque la palabra del Señor hay que hacerla. Entonces, para tener un buen fundamento eterno, para tener un fundamento de la palabra del Señor, tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que buscar las cosas eternas. Porque la palabra del Señor nos ayuda aquí en la tierra, pero tenemos que sobrepasar esas cosas. No solamente para tenerla aquí en la tierra, para poder trabajar y poder emplear la palabra del Señor, sino que llevemos la palabra del Señor a que sea eterna. Y para ser eterna tenemos que consagrarnos, tenemos que vivir, tenemos que meternos con Dios. Porque la palabra del Señor se vuelve eterna cuando nosotros le damos esa oportunidad al Señor. Y entonces las hace. Y le indicará a ustedes cómo es semejante esa palabra. Y dice que es semejante es al hombre que edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no se puede mover porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento del Señor, ¿verdad? Que aquí lo tengo que dice la palabra fundamentum, que quiere decir principio o simiente, que descansa y sobre el que se apoya a un edificio o a otro. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar o asegurar algo. El fundamento que está en Cristo no se mueve. Cuando una persona va a construir, primero tiene que comprar el terreno donde vaya a construir. Tiene que ubicar el lugar donde vaya a construir y tiene que hacer una zanja. Y la zanja no puede ser de media pulgada ni de una pulgada. La zanja tiene que ser de 2 pies o 3 pies. Profunda. Para después echar el fundamento. Y el fundamento tiene que estar con varillas. Porque si tú echas el fundamento y montas la casa ahí, se te cae. Tienes que ponerle varillas para que haya el fundamento, para que ese edificio se levante. Y nosotros sabemos que si no hay esa base, no se construyen las casas. Y hemos ido a países donde sus casas no son construidas con fundamento. A veces son construidas de madera, a veces de barro, a veces de cosas que no tienen fundamento. Y cuando llega la lluvia, cuando venga las tempestades, se van. Porque nosotros creemos que está segura, pero no está segura. Y nosotros, pues, ¿verdad? A veces nos da tristeza porque son indios, son personas, ¿verdad? Que no establecen lo que es un fundamento, pero ellos confían en esa construcción cuando no tiene el fundamento. Y cuando viene la lluvia y cuando llega la tormenta, se van. Porque no encuentran el lugar
o no crearon las cosas que necesitan para tener el fundamento. Y el fundamento en este caso es Cristo. Si nosotros como creyentes nos vamos a tener una vida, se puede decir, ilusoria, encontramos que tampoco podemos tener fundamento. Porque cuando estábamos en el mundo, estábamos haciendo las cosas que estaban en el mundo. Y nosotros no nos importábamos nada de lo que pasara alrededor. Nosotros hasta criticábamos a la gente cuando estaban en el mundo. Y decía, mira, esa gente está loca. Esa gente, mira, hablando del evangelio, esa gente le falta un tornillo. Porque cuando tú estás sin fundamento allá afuera, pues tú criticas a todo el mundo. Tú señalas a todo el mundo. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes al Señor, cuando tú puedes adorar y glorificar el nombre del Señor porque pudiste llegar hacia Él, entonces ya nuestra vida no es fundamentada como estaba en el mundo, sino empieza a crear una vida nueva en Cristo Jesús y en el trabajo en el Señor. Y mientras estemos trabajando en el Señor y estemos aquí preparados, allá afuera entonces vamos a ver las cosas diferentes de este mundo. Porque este mundo cuando ya está afuera, pues ya tú empiezas a hablarle de la oportunidad que hay aquí adentro. Ya tú le dices a la gente que venga al camino, a la vida, para que encuentre a Cristo, que es el fundamento. Porque ya las cosas pasaron, aquellas cosas viejas pasaron, ahora tú tienes una vida nueva. Y una vida nueva es una vida saturada con el Señor. Y entonces podemos decirle al Señor que estamos en su fundamento. Lo que hizo el hombre aquí fue buscar un lugar que tuviera una piedra. Las casas que se construyen en cimientos de piedra son buenas casas. Yo antes de comprar mi casa, cuando me casé, ¿verdad? Para comprarme una casa yo tuve que buscar y buscar y buscar hasta que encontré la casa con la piedra. Y ahí está mi casa. Y si viene terremoto yo sé que aguanta. Pero una de las cosas que tiene que buscar el hombre es que esté bien sólida. Que el terreno esté bien sólido. A veces, ¿verdad? En Luquillo hay nuevas urbanizaciones y nosotros, cuando viene la gente, le decimos que están mal ubicados. Porque cuando nosotros vimos esos terrenos los rellenaron. Los llenaron de muchas cosas. Y entonces las casas las hicieron en ese relleno. Y usted me va a decir a mí que una casa que cuesta 160,000 va a soportar lo que puede soportar en el país, en Puerto Rico. Jamás. Un terremoto, un maremoto, lo que sea. Ahora mismo con esta de María, muchas de esas casas se fueron. Se fueron porque estaban mal fundamentadas. Entonces nosotros tenemos que buscar un fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Nos dice aquí que cavó. Cavar es crear unos hoyos, unos cráteres, para que esa casa quede bien fundamentada. Y después dijo, y ahondó. No solamente cavar, sino ahondar, para que la casa no se quede por encimita. Y entonces dice la palabra del Señor que ese hombre, nos dice aquí, que vinieron los ríos y dieron con ímpetu sobre esa casa. Y no se cayó. Puede venir los ríos. En Luquillo, pues, lamentablemente, lo hicieron cerca de los ríos. Y cuando da con ímpetu a las casas se destruyen. Pero, cuando lleguen los ríos, ¿qué son los ríos? Cuando llegue la prueba, cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue el dolor,
cuando llegue la enfermedad, cuando llegue aquel problema que no puedes tú controlar, por estar tú fundado en la palabra del Señor, por haber cavado, por haber ahondado tu casa, entonces vas a ver cómo la gloria del Señor se va a manifestar, porque nada de eso te va a hacer cambiar lo que tienes. Porque lo que tienes es muy grande. Es la palabra del Señor. Y eso es suficiente para resolver los problemas que hay en la vida. Y no importa que vengan los problemas con la fuerza que venga, pero si tu vida está fundamentada en el Señor, está fundamentado en su palabra, no hay nada que se pueda mover del lugar, porque está Cristo Jesús. Entonces, encontramos que nos dice la palabra del Señor: mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Nosotros entendemos que toda edificación tiene que tener unos buenos cimientos. ¿Cuál es tu fundamento? ¿En dónde te basas o basa tu fe? ¿Cuánto crees que el Señor está dispuesto para que tú Dios lo obedezca? Son algunas preguntas que uno se hace. ¿Cuál es mi fundamento? Y podemos hacer una retrospección en nuestra mente. ¿En dónde yo me he apoyado? Porque estamos en la iglesia del Señor y estamos en el culto, pero cuando venimos al culto se quedan los problemas allá y aquí creemos que es otra cosa. Y aquí cantamos y alabamos al Señor y compartimos y qué chévere. Pero cuando tú estás en el mundo, cuando tú estás allá, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás en la casa, cuando tú estás haciendo una tarea, ¿cuál es la responsabilidad? Porque allá es que se saben las cosas. Yo digo, para que tú seas cristiano solamente tienes que pararte un sitio y hablar. La gente dice si tú eres o no eres. Y si tú oyes que la gente dice, este se parece, quiere decir que no estás muy seguro. Por eso es importante que nosotros sepamos en qué estamos creyendo, porque cuando nos tenemos que enfrentar al mundo, cuando tenemos que estar en esa vida, en el mundo como tal, podamos entender qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque aquí es fácil que la gente ore por ti, que la gente intervenga por ti, pero allá es lo difícil. Porque allá el mundo no le interesa si tú sufres o no sufres, no le interesa si tú tienes o no tienes. Es más, aún lo que tú tienes te lo quiere quitar. Pero cuando tú estás aquí, encuentras al Señor y entiendes que para servir al Señor tienes que prepararte, tienes que tener los fundamentos para poder estar allá en el mundo. En una ocasión, había una hermanita en la iglesia que, pues usted sabe que las problemáticas que hay en el mundo pues no son muy fáciles. Y ella venía a la iglesia y todo el tiempo se pasaba orando y llorando. Y la gente no se atrevía a molestarla porque lo veía así. El pastor pues trataba de intervenir, pero no podía, ¿verdad? Y ella tenía esa tristeza y esa agonía de situaciones que estaba pasando en el mundo. Pero cuando ella reconoce que el Señor es el que tiene el control, empieza a tener una conversación y una intimidad diferente con el Señor. Porque ese dolor la hizo venir al Señor y acercarse más al Señor. Y poder tener en su vida la satisfacción de que Dios estaba con ella en todo momento.
Y entonces empieza a ver el cambio en la naturaleza. Ve el cambio en la vida de ella. Porque ya los problemas que tenía ya con los hijos, los problemas que tenía con el esposo, los problemas que tenía en el trabajo, todos esos problemas ya empezó a verlo diferente, porque pudo entender que el Señor la quería para un ministerio importante, pero aquellas cosas la ataban. Y cuando ella empezó a dejar las cosas que estaban en el mundo y hacerle más caso al Señor, entonces el Señor empezó a trabajar con aquellas cosas que estaban en el mundo. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios empieza a trabajar con aquellas cosas que nosotros no podemos trabajar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios va a hacer por nosotros, y aún sin nosotros expresar palabras, Dios va a hacer milagros y prodigios con aquellas personas que están en contra de nosotros. Cuando yo estaba trabajando, pues tenía un jefe que era duro, porque los directores de la escuela pues los ponen, y en vez de ser facilitadores son otra cosa. Y me hizo la vida a cuadritos. Yo no decía nada, yo me quedaba callado. Los compañeros decían, mira, dile 2 o 3 cosas, párate, o sea, tú tienes el derecho. Pero yo siempre me quedaba callado. Y cuando menos se imaginó, él empezó a cambiar su postura. Y un día viene y me llama y me dice, ¿y tú no fuiste de aquellos que yo creía que por la presión que yo le hacía, ibas a responder, ibas a explotar? Porque el problema es que yo estoy fundado sobre la roca. Y el problema es que por más guerra que me hiciera, por más desprecio que me hiciera, yo estaba fundado sobre la roca. Y él allá tenía problemas y hacía cosas que no eran, pero yo estaba fundado sobre la roca. Y hacía todas las evaluaciones y todas esas cosas, y yo estaba fundado sobre la roca. Y entonces para él no era comprensible de por qué yo tenía que ser diferente a lo que él era. Pero mi diferencia era Cristo. Y cuando me daban la oportunidad, ven y ora, yo oraba. Ven a orar por los enfermos, y yo oraba por los enfermos. A él, al ver eso, dijo, este hombre es diferente. Y ahora mismo, ¿verdad? Estoy, ¿verdad? Por la gloria del Señor, estoy terminando un doctoral. Y cuando tengo que trabajar, en eso, le digo, hoy no vengo, está bien, quédate. Porque yo hago el todo el trabajo y después cuando regreso, cumplo con todo el trabajo. Porque el problema es que nosotros queremos hacer algunas cosas sin contar. Pero yo contaba con el Señor y después se lo decía a Él. Y no me impide hacer mi trabajo. Pero Él la tuvo que aprender. Porque Él en los 5 años era y ahí, y yo callado. Y ahí. Y ahora ve que Dios está en mí por encima de las cosas que Él hace. Ahora cuando Él necesita oración, viene a buscar al negrito. Ahora cuando necesita y tiene algún problema, viene negrito, este es el negrito. Porque el negrito es el que estaba orando, el que estaba callado, el que decía las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba conmigo. Y nosotros tenemos que fundar nuestra vida en el Señor. Por lo tanto, este hombre construyó la casa. La construcción de la casa era distinta a la que había construido. Edificó, llegaron los ríos y dieron con ímpetu a la casa y se cayó. Muchas veces nosotros tenemos dificultades en nuestras vidas y nosotros tenemos que aprender a que esas cosas no nos asfixien. El Señor dice en su palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que el principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:20. Todo fundamento está en Cristo. Todo. Y mientras estemos en Cristo, cuando estemos en Él, nosotros vamos a ver cómo el Señor trabaja. Y nada se puede mover si no es en Cristo. Y tenemos que hacer lo que decían los apóstoles, hacer lo que dicen los profetas. Porque no es simplemente hacer las cosas que el pastor diga. Porque la vida tuya, la vivencia tuya tiene que estar puesta en Jesucristo. Para que cuando el pastor o alguien te dé alguna instrucción, tú puedas cumplirla y tú puedas hacerla. Hay gente que quieren tener ministerio, hay gente que quieren tener posiciones, hay gente que tienen que tener cosas en la iglesia, pero no se someten al Señor. Y al no someterse al Señor tampoco se somete al pastor, ni se somete a la iglesia. Entonces necesitamos trabajar con ese fundamento y trabajar con esa vivencia para poder entonces nosotros crecer en el Señor. Porque tenemos que crecer en el Señor. El fundamento no puede ser basado por nosotros, lo que creemos o lo que se puede dar. El fundamento recoge nuestras vivencias y nuestro compromiso y nuestra entrega. Tiene que entregarnos, tiene que entregarse, tiene que tener vivencia, tiene que tener compromiso. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que trabajaron para el Señor y otros que no fueron mencionados, que están puestos pero no están mencionados, pero que también hicieron cosas para el Señor. Esa gente vieron la gloria del Señor en su trabajo, vieron cómo Dios se manifestaba, vio cómo Dios obraba en las vidas de ellos. Y aun aunque había dolor y sufrimientos en ellos, ellos también veían la gloria del Señor. Y al ver la gloria del Señor era suficiente para mantener su vida en el Señor. Tenemos a Pedro, tenemos, ¿verdad?, a otras personas dentro de la Biblia. Y si lo ven en el Viejo Testamento, tenemos todos los jueces, tenemos toda esa gente que trabajaron para el Señor sin pagarle, sin darle una compensación. Y trabajaron porque tenían el deseo de hacer algo para el Señor. Y aunque ellos querían salvarse, aunque ellos querían tener su vida apartada en el Señor, ellos también sabían que habían otras personas, que había un pueblo, que habían hombres y mujeres que también necesitaban del Señor. Y ese fue el trabajo que ellos hicieron. Por eso es importante que nosotros podamos ser edificados en el Señor. Tener todo bien coordinado para hacer el templo del Señor. Bien coordinado. Para tener un fundamento tiene que haber coordinación. Hay gente, ¿verdad? Uno mira en las iglesias, ¿verdad? En todas las iglesias que uno ve gente que están en las iglesias y no hacen las cosas coordinadas. Y venga, ¿verdad? Hay un pequeño reguero, ¿verdad? Porque cuando no hay coordinación hay pequeños regueros. Pero qué bueno es cuando la iglesia aprende a hacer las cosas coordinadas. ¿Verdad? Unos niños ahí participando, ¿verdad? La coral, cosas que están coordinadas. Porque no solamente se hace un programa, sino que hay una coordinación. Y usted si es parte del programa, del problema, o es parte de la función de los líderes que van a participar, usted tiene que ser coordinado. Por eso yo no puedo creer una iglesia donde tiene que dirigir y no llega, o llega tarde, o el que tiene que tocar algún instrumento y llega tarde. No, cada uno de las que tiene que las funciones de los instrumentos y de los que van a cantar son los primeros que tienen que estar.
Porque tan pronto falta alguien, tan pronto hay una persona que no se excusa, empieza la mal coordinación. Porque ya tú tenías un plan y terminas con otro. Entonces tienes que hacer las cosas para que el Señor se agrade, para que el Señor se edifique, para que la edificación de la iglesia sea a través de ustedes en el Señor. Y dice la Biblia, dice la Biblia, por lo cual también contiene la palabra. He aquí pongo en Sión el principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2:6 en adelante. Mire, el ángulo, los que trabajan en construcción, yo no trabajo en construcción. Yo fui maestro y tapicero, pero no fui a trabajar en construcción. Pero en ángulo ponen una plomada. Esa plomada es la que te dice si lo que está poniendo ahí queda derecho o queda virado. Y el constructor pone una plomada para saber si está derecho. En la Biblia, Cristo es el ángulo. Y te va a medir si estás derecho o estás torcido. Porque no te lo va a decir otra persona, el que te lo va a decir es Cristo. Cristo te mide. Cristo sabe cuánto tú das y cuánto tú expresas y expones para Él. Pero Él te mide. Y al medirte, te dice, ¿tú andas conmigo o no andas conmigo? Tú caminas con la presencia del Señor o caminas sin la presencia del Señor. Pero la plomada es la que te da el nivel. Es la que te da el beneficio. Por eso hay personas que a veces, ¿verdad? No en esta iglesia, en otra iglesia. Cuando usted oye a las parejas, ¿verdad? Porque hay cultos que son de pareja. Y usted oye a la mujer decir, ay, si ese que anda conmigo, ese en casa es otra cosa. ¿Qué le está diciendo? Que no está en la plomada, que no está derecho, que no está viviendo conforme a como el Señor quiere, que no está inspirado en hacer las cosas del Señor. Y entonces mantiene la vida en doblez. Por eso es importante que nosotros tengamos esto. Dice, y la casa fue puesta en la arena. Los peligros de la vida sin tener la palabra de Dios se convierten en un escollo y en frustraciones en la vida. Vemos que las personas que sin la palabra, Cristo no se ha convertido en el ángulo. Porque las personas no saben o no entienden, porque no es que no saben, es que no entienden, que Cristo nos mide a nosotros. Y que esa medida siempre está puesta en el Señor. Todas las columnas se convierten en un ángulo. Cristo es nuestra columna y también nuestro ángulo. Se puede ver en la necesidad de que hay que cumplir la palabra del Señor. Porque ¿cómo yo voy a saber que la palabra es justa? Si no tengo un problema con los hermanos o con alguien en la vida de que hay injusticia. ¿Cómo yo sé que la palabra es vida? Si realmente no hay en mi ser el afán de tener vida y estoy enfermo. ¿Por qué la palabra no me corrige? Porque si estamos caminando como quiera, no queremos que esa palabra nos corrija. ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra lámpara? Que la palabra del Señor es lámpara. No nos puede alumbrar el camino porque nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor y ser lámpara. No puede ser allí vamos a decir fuego o fortaleza o fuerza. No puede ser.
Porque nosotros no buscamos la palabra del Señor para tener esa fuerza. Y entonces nosotros tenemos que vivir una vida plena en el Señor. Tenemos que aprender a utilizar la palabra del Señor para nuestro beneficio. Pero no lo hacemos. Nos dice la palabra del Señor: el cual acercándose, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene Vamos a dejarlo ahí. La palabra del Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Sigue siendo nuestra piedra viva. ¿Qué pasa? Es escogida para Dios, para edificarnos a nosotros, para decirnos las cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ser edificados por la palabra del Señor para ser un sacerdocio santo. ¿Y cuántas personas se mantienen en la santidad de Dios? Porque tenemos que ser sacerdocio santo. Y para hacer eso tenemos que desprendernos de las cosas del mundo. Para ser santo y para poder morar en el Señor y poder alabar al Señor, tenemos que ser santos. Porque en el cielo no cabe otra cosa que la santidad de Dios. Entonces, la santidad de Dios que está en el cielo tiene que ser provocada por el Dios mismo para que nosotros seamos santos. Y seamos personas que edifiquemos, que le demos un servicio a los demás. Porque ¿cuántas veces nosotros podemos edificar a una persona que nos pide ayuda? Muchas veces nosotros damos consejería. Y a veces las personas nos acercan a nosotros y nos cuentan algo para ver si nosotros le damos consejería. Lo único que a veces uno se extraña, porque si es en consejería por una enfermedad, se fue a ajuste. Porque empieza que se murió mi tío, mi abuelo, mi tío de esa enfermedad. Entonces ya con eso ya la consejería te está diciendo que tú estás mal porque le está llevando a muerte. Y después de eso te dice, y de esos medicamentos, de esos medicamentos usó también. Y te siguen llevando a muerte. Y no te traen a vida. Porque lo mejor de esto es decirle, mira, yo sé de alguien que puede sanarte. De alguien que puede transformarte. De alguien que puede cambiar tu vida. Ven a Cristo. Ven, vamos a acercarnos al Señor. Vamos a orar por ti. Vamos a ministrar por tu vida para que tengas vida. Y eso es un ejemplo. Porque hay muchas cosas en nuestro corazón que tenemos que aprender a dar vida. Entonces, nos dice la palabra del Señor. Por él, mirándonos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Aquellos que los edificadores no quisieron recibir, no quisieron tener, que se llama Cristo. Esa piedra que ellos desecharon vino a ser Cristo la cabeza de la iglesia. Y para ser la cabeza de la iglesia, Cristo tuvo que morir, pagarle un precio. Porque la gente la desecharon pagando él un precio. Lo maltrataron, lo golpearon, lo bofetearon. ¿Cuántas cosas hicieron contra él para pagar un precio? Pero como él pagó el precio y él murió en la cruz por cada uno de nosotros, en el tercer día resucitó y está vivo en la diestra del Padre. Allá en el cielo está vivo para cada uno de nosotros. Y entonces
el hombre se creía que con eso había terminado el problema. Creían que con eso podían solucionar el problema. Pero el problema de esto es que Cristo vino a ser, ¿verdad?, el dueño y Señor de nuestras vidas. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que no está puesto, que es en Cristo. Nadie pone fundamento, nadie establece lo que está puesto por Cristo. La iglesia del Señor está basada en el fundamento. Y ese fundamento tiene que ser Cristo. Si yo tengo otra cosa puesta en ese fundamento, estoy cayendo. Estoy deshaciendo las cosas que el Señor hace. Por eso tenemos que estar fundados en Cristo. Y Lucas 20, 17 y 18 dice, porque Él mirándonos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto es el que creyere sobre aquella piedra. Cuando aquella piedra esté puesta en nuestras vidas, se quebrantan las cosas que vienen del mundo. Cuando Cristo está en nuestras vidas, hay quebranto en las cosas del mundo. Porque cuando una persona quiere que Cristo siga hacia adelante, cuando que Cristo manifieste su poder, las cosas que están en el mundo, que quieren destruir nuestras vidas, tropiezan con nuestra vida, con nuestro corazón, pero como nosotros tenemos a Cristo, se quebranta. Y sea la enfermedad, sea el problema, sea la dificultad, lo que venga, se quebranta. Porque Cristo sigue morando en nuestras vidas. Todos los que negaron, todos los que se burlaron, todos los que golpearon, todos los que sacrificaron, todas estas personas, aún reyes, señores, todos tuvieron que venir a Cristo. Y aun cuando la gente dice que no cree en el Señor, porque hay una nueva modalidad. Usted sabe la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Hay una nueva modalidad. Ya la gente no está predicando. Ahora es conferencias para motivarte. Entonces si te dicen, alaba al Señor porque vas a ser feliz. Alaba al Señor porque vas a tener muchas riquezas. Alaba al Señor. Y solamente se pasa motivación. Pero la motivación no viene a Cristo. No te dice, si tú estás mal, te puedes quedar. No te puede decir, si tú estás haciendo cosas incorrectas, las cosas que estás haciendo te puedes quedar. Y entonces todo es motivación. ¿Verdad? Todo te bendiga, te bendice. Te bendecimos. Porque esa es la manera de que ellos quieren conquistar al creyente. Pero nosotros los creyentes no podemos dar retroceso a lo que hemos creído. Porque el problema es que el Señor está más cerca que nunca. El Señor está a las puertas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tenemos que guardarnos y cuidarnos para que cuando venga el Señor nos pueda llevar. Porque ¿de qué vale que la vida esté caminando errante en las cosas por ahí? Pero cuando tiene que venir a Cristo, cuando tiene que estar sometido a Cristo, entonces podemos nosotros decir que Cristo viene y que viene a buscar nuestra iglesia. Y termino diciendo, en Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque esto enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese libro también se encuentra, en capítulo 7 se encuentra todavía la historia de los fundamentos. Pero Jesús termina con esa frase. Y en esta frase que él termina, ¿verdad? Cuando terminó Jesús estas palabras,
ellos se maravillaban de las cosas que él decía. Él se maravillaba. ¿Tú sabes por qué se maravillaba? Porque no lo entendía los gobernantes, no lo entendía la milicia, no lo entendía la gente de dinero. Solamente lo entendían el pueblo del Señor, la gente simple, la gente contumaz, la gente que podía venir al Señor y que podía recibir su palabra. Entonces, estas personas que podían recibir su palabra entendían al Señor y creían y decían que Él hacía cosas maravillosas. Por eso, nosotros tenemos que entender cuál es tu fundamento. Tienes que entender quién es que está en tu vida. Tienes que entender que las cosas del Señor son primero. Y por eso podemos evidenciar que nuestro Señor todavía sigue con nosotros. ¿Cuántos lo creen? El Señor sigue con nosotros. Y mientras nosotros nos cuidemos y nosotros nos guardemos, nosotros vamos a tener a Cristo siempre en nuestras vidas. Vamos a tener su experiencia, vamos a tener las cosas que Él quiere. Y una de las cosas que yo he aprendido y que en este tiempo uno le está enseñando a la iglesia. Yo vengo en la transición de la iglesia. Yo vengo de la iglesia bien rough, bien dura, a la iglesia de ahora. Y yo he pasado por todas esas transiciones. Y siempre digo que la iglesia que pierde el poder, que pierde la autoridad, que pierde el beneficio del Señor, está perdida. Porque todos los cambios que han hecho, y aún en el concilio que yo estaba anteriormente, todos los cambios que han hecho, en vez de hacer crecer a la gente, lo que ha hecho es disminuirla. En vez de buscar más a Dios, lo que hacen es dejar de buscar de Dios. En vez de acercarse más a esa revelación de Dios, se alejan más. Y entonces nosotros estamos preguntando, ¿cuál es tu fundamento? Si tu fundamento es simplemente aquellas cosas pasadas, o tu fundamento todavía está en Cristo, todavía está cimentado en el Señor, todavía está cimentado en la palabra, todavía está cimentada en la fe. ¿En dónde está tu cimiento? Porque el Señor viene, pero tiene que saber Él cuál es tu fundamento. Porque Él no se va a llevar al cielo, porque nosotros aquí creemos que tenemos un cielo gano y que podemos hacer las mismas cosas que hacemos aquí allá en el cielo. Y el problema es que el cielo se va a llevar gente que estén dispuestos a adorar al Señor. Y por lo tanto, las personas que van para el cielo tienen que tener un buen fundamento. Y el fundamento es buscar la palabra, escudriñarla, saber qué es lo que está pasando. Porque todo lo que está pasando en el mundo ya es parte del cumplimiento de la palabra. Ya las profecías están cumplidas, la mayoría de ellas, y solamente lo que queda es nada. Porque la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Y nosotros tenemos que estar sometidos a su palabra. ¿Cuál es nuestro fundamento en esta mañana? Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial.